de vacaciones, salió esta decisión sobre la I-220A que ha dejado a mucha gente descolocada porque se esperaba que dijeran que la I-220A era igual a un parol. Vamos primero a decir qué cosa era la I-220A. Es este documento con el cual liberaron a muchos de los cubanos que llegaron a la frontera sur y que cruzaron la frontera sur. Entonces, Inmigración los liberó con esta I-220A. ¿Y qué pasó? Bueno, que muchos de estos cubanos querían acogerse a la ley de ajuste cubano al año y un día y lamentablemente el martes tuvimos la decisión, el lunes tuvimos la decisión de que no es considerado como un parol y que por lo tanto no sirve para acogerse a la ley de ajuste cubano al año un día. Además, el día de hoy hay también una nueva normativa de inmigración que vamos a estar hablando sobre esto, acerca de los intérpretes, etcétera, y tengo el gusto de que me acompañe el abogado Ángel Leal, abogado de inmigración, amigo de esta casa. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un placer saludarle y es así. Y cuando uno se va de vacaciones siempre pasa todo así. Siempre pasa todo cuando uno se va de vacaciones, abogado, así mismo. Y justamente, bueno, vamos a empezar por lo primero. Hablemos de la I-220A. ¿Qué significa este documento que fue emitido por la Junta de Apelaciones? ¿Y qué puede pasar con respecto a esto? ¿Y qué implicaciones directas tiene en las personas que tienen I-220A? Por supuesto, los invito a los que tienen I-220A que llamen por teléfono. Si tienen alguna pregunta, el abogado les va a responder. Bueno, la implicación es que por el momento no califican bajo la ley de ajuste cubano. Esto es una decisión publicada por el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, por lo tanto es precedente legal. Esto va a ser obedecido por todos los jueces de inmigración, va a ser obedecido por los adjudicadores de inmigración, es decir, los oficiales de inmigración. Y la implicación es que básicamente, a no ser que literalmente le hayan dado un parol bajo la sección 212D5, que es el parol por motivos humanitarios o por interés público, técnicamente esta libertad pendiente corte, un proceso de corte pleno bajo la sección 240, que esa orden de libertad pendiente corte plena no constituye para efectos legales un parol de tal manera que califique para la ley de ajuste cubano. Lo que hay de esperar es que esta decisión va a ser apelada. En realidad se pide una revisión, una petición de revisión con el 11º Circuito Federal de Apelaciones en Atlanta, Georgia. Entonces ese es el mecanismo, cuando se agotan todos los recursos administrativos. Este es el Tribunal Máximo Administrativo para Inmigración. Ya después de esto, en el dado caso, que en este caso los demandados, Cabrera Fernández, no estén de acuerdo con la decisión, pueden pedir una revisión de este fallo antes del 11º Circuito Federal de Apelaciones, que seguramente va a suceder, y vamos a ver si el Tribunal Federal o la Corte Federal va a interpretar este tema tan técnico de la misma manera. Ok, bueno, entonces, lo primero es darle el número de teléfono a todos los que nos están escuchando a través de nuestra aplicación Américas Radio Miami, los que nos acompañan también, por supuesto, en las redes sociales, en las frecuencias de Américas Radio 1260M. Nuestro número de teléfono 305-285-1260. Si usted quiere hacer preguntas sobre este tema de inmigración, además sobre el tema de la I-220A, es bien importante porque tienen un abogado que les puede esclarecer todas sus dudas. Tristemente, a veces la gente se guía por cualquiera que dé cualquier criterio en las redes sociales y no es así. A mí me daba mucha pena porque algunas personas decían no, están generalizando, están desinformando porque esto es un caso específico, no se trata de todos los casos. Abogado. Sí, este es un caso bastante típico. Sí estoy de acuerdo que cada cual debe revisar su caso porque no todo el mundo entró bajo las mismas circunstancias, pero la decisión es bien clara. Uh-huh. Este es un caso donde Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional, encuentran los comparecientes menos de una milla de la frontera sur, aproximadamente 40 minutos después de que habían entrado a los Estados Unidos sin haber sido inspeccionados o haber sido admitidos o haber podido entrar bajo parol. Los detuvieron unos días durante su detención inicial y después los liberaron bajo palabra con la I-220A, de acuerdo, y aquí viene la frase clave,
de la autoridad de emitir un parol condicional para la sección 236 A2B del Código de Inmigración. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Porque lo que está haciendo primero a la observación inicial, lo que yo acabo de leer es un caso muy típico de cientos de miles de cubanos que cruzaron la frontera y se entregaron o los agarraron al poco tiempo de haber cruzado la frontera. O sea, no es un caso atípico lo que yo acabo de describir. Exacto. Igual no todo el mundo se le dio el mismo documento. Yo vi personas bajo las mismas circunstancias que le dieron una I-220A, en algunos casos el parol 212D5, que en ese caso sigue calificando bajo la ley de ajuste cubano, en algunos casos orden de supervisión, la I-220B, sin ni siquiera la I-220A, en algunos casos fianza, después de una detención inmigratoria. Entonces es importante también revisar bien los casos para ver exactamente cuál fue el mecanismo de liberación que empleó inmigración en el caso suyo para ver cómo le afecta esta decisión. Pero el tema técnico de esta decisión, y no quiero ser demasiado técnico y me para si es demasiado técnico lo que voy a tratar de describir. Hay dos opciones en ese momento. Cuando arrestan al inmigrante, que después de haber cruzado la frontera, le pueden iniciar un proceso de deportación expedita bajo la sección 235. De ser así, y eso es un precedente asentado de una decisión de la Corte Suprema, el único mecanismo de liberación es el parol 212D5. Y ese era el argumento que formaba la base de que la I-220 era un parol para efectos legales. Lo que el Tribunal de Apelaciones de Inmigración dice, pero aquí hay una opción. Pudieran iniciar un proceso a la 235, que es la deportación expedita, o pudieran iniciar un proceso bajo la sección 240, que es el proceso de corte pleno, donde no tienes que pasar por un miedo creíble, ya te citan directamente a la corte. En este caso, citaron a los comparecientes bajo la sección 240 para un proceso de corte pleno. Le dan la I-220A. Lo que arguye el Tribunal de Apelaciones es que en ese caso, la liberación no es bajo la sección 235, es bajo la sección 236, y el mecanismo de libertad, de liberación bajo la sección 236 es el parol condicional. Y ellos hacen la diferencia, recalcan una diferencia entre el parol condicional y el parol humanitario o por interés público, opinando que el parol condicional, que en este caso es la orden de libertad bajo palabra, no califica bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, ese es el meollo del caso. Hacen esa distinción entre el tipo de proceso de corte que le inician y el documento que le dan a los comparecientes en el momento que son liberados. Entonces, y esto es importante, abogado, porque también veo muchas dudas al respecto y lamentablemente están fuera de lugar. Mucha gente me pregunta, bueno, si llego a la frontera con la CBP-1, me dan este parol que están dando en la frontera, no podré acogerme a la ley de ajuste cubano, ¿esto influencia en algo? No tiene nada que ver, y yo siempre se lo digo, son dos cosas completamente diferentes. Sí, todo depende del tipo de proceso que le inicien. El que entra con el CBP-1 es presuntamente para pedir asilo. Exactamente. Y esa persona tiene que pasar por un proceso de entrevista de miedo creíble. En ese caso sí le pudieron iniciar un proceso de deportación expedita. En caso de no aprobar, le iniciarían un proceso de deportación expedita. Si ganan el miedo creíble, entonces obtienen el derecho de comparecer ante un juez de inmigración, y entonces en ese caso, si son liberados dentro del esquema de un proceso de deportación expedita, yo argumentaría que es el parol 212D5, ¿ok? Pero todo depende, porque lo mismo, si no lo procesan como deportación expedita y de pronto lo citan a un proceso de corte plena, bajo la sección 240, entonces técnicamente caemos en lo mismo, es un parol condicional y no vas a calificar. Entonces, todo depende del manejo del caso por parte de la Aduanas y Protección Fronteriza. Efectivamente. Bueno, abrimos los micrófonos de América Radio 305-285-1260 para si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta al abogado Ángel Leal, que nos acompaña amablemente esta mañana, lo puedan hacer, sobre todo si tienen I-220A. Hay muchas personas que están preocupadas también, y esto quería preguntarle, abogado. Algunos están preocupados porque con I-220A lograron conseguir la residencia. De alguna manera o de otra, un juez les aprobó la residencia, o USCIS les aprobó la residencia, y tienen miedo. ¿Qué puede pasar después de esta nueva ley?
Bueno, mire, ahí sí ya esto es súper técnico. Si fue a nivel de corte, hay un periodo de apelación de 30 días. Si no se apeló, la decisión es una decisión final y yo consideraría que esa es una orden final y la persona conserva su residencia. El Servicio de Inmigración pudiera intentar una moción de reapertura de ese caso. Generalmente el tiempo para presentar la moción de reapertura son 90 días. Entonces yo diría que quien haya ganado su caso de ajuste cubano a nivel de corte, donde no hubo apelación y donde no ya han transcurrido 90 días de la orden final, tal vez quede fuera de peligro. Igual pueden intentar la moción de reapertura fuera de tiempo por el cambio de interpretación legal, pero consideraría menos factible eso. Así que ese caso creo que es más sólido. Quien haya sido aprobado por UCIS, técnicamente inmigración tiene 5 años de periodo de tiempo para pedir rescindir esa residencia si fue emitida erróneamente. Entonces, conservan la residencia, pero cabe la posibilidad que inmigración le mande un intento de querer rescindir o revocar la residencia por error legal. Excelente, gracias, abogado. 305-2. Te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.